El 7 de marzo la Iglesia recuerda las santas Perpetua y Felicidad. Si desean información acerca de ellas, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El lunes de la primera semana de Cuaresma, el Evangelio que toque es el de Mateo 25, 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán: Pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará: Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicieron conmigo. Y esos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. En los relatos previos a este que les acabo de leer, Jesús ha venido enseñando a los suyos que el Hijo del Hombre volverá al final de los tiempos a fin de cerrar la historia. Y Mateo nos ha invitado a meditar en el regreso del Señor al final de los tiempos. Pero como no se sabe cuándo volverá, el Evangelio ha insistido en que debemos estar siempre preparados y permanentemente atentos, pues el tiempo está cerca y en cualquier momento regresará. Por eso en las parábolas previas Jesús nos ha invitado a comportarnos como ese criado fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darle la comida a su tiempo, o como las 5 vírgenes previsoras que han llevado suficiente aceite para mantener sus lámparas encendidas, pues no se sabe con certeza cuándo volverá Jesús. Mientras tanto, debemos usar de la mejor manera los talentos que nos ha dado. Bueno, pues hoy, al iniciar la primera semana de Cuaresma, el texto que se nos propone nos invita a meditar en el momento de su segunda venida y en el juicio final que sigue. Y para que tengamos siempre presente ante nuestros ojos lo que nos espera y podamos actuar de manera que cuando llegue nos encuentre dignos de participar de su reino. El Evangelio de hoy trata pues del fin del mundo y de la última venida del Mesías. Las referencias a esta venida han sido continuas en los pasajes anteriores de Mateo, y Jesús espera que a la luz de lo que está por venir, revisemos nuestro quehacer y vivamos según su propuesta. El texto de hoy es una impresionante visión del juicio al final de los tiempos y empieza diciendo: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Según la tradición judía, el que vendrá a juzgar a los hombres al final de los tiempos es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es una manera más universal e inclusiva para referirse al Mesías Rey, es decir, a Jesús. En el trasfondo de esta creencia está el texto del profeta Daniel 7, 13, 14, que dice: He aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, y a él se le dio imperio, honor y reino,
y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás. Los judíos pues esperaban que llegase el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo en un espectáculo cósmico extraordinario que tendrá como testigo el universo entero. Usualmente el Hijo del Hombre es descrito como rey, sentado en el trono de su gloria, en donde ha sido puesto por el Padre para llevar a cabo el juicio de las naciones en su nombre. Y si bien la resurrección de los muertos no se menciona, se supone que tendrá lugar inmediatamente antes del juicio, pues éste sucederá una vez que todos, buenos y malos, resucitemos. Bueno, pues el centro del relato de hoy es el juicio universal y final. Este juicio final llegará solo después de que la buena noticia haya sido proclamada a todas las naciones. El juicio pues será a todas las naciones, indicando así que será para todos los pueblos, tanto judíos como paganos, y para todos los tiempos. Y en este juicio se transparentará completamente, y para todo el universo, la manera como hemos vivido nuestras vidas y la forma como hemos usado los talentos recibidos. Pero sobre todo, en este pasaje se nos revela el criterio principal que se usará en el juicio. Y ese criterio es la compasión ante los necesitados. Nuestro destino dependerá de cuál ha sido nuestra actitud hacia el prójimo en dificultad. Jesús no nos preguntará si hemos o no rezado, si fuimos o no fuimos a misa, pues las oraciones y los sacramentos, si bien son muy importantes, son solo ayudas para que podamos vivir según sus deseos. La pregunta que nos hará es ¿qué hemos hecho por los que sufren y pasan necesidades? Pues los verdaderos discípulos son aquellos que se ocupan de ayudar a los más pobres porque reconocen en ellos a Jesús. Y en el juicio, Jesús separará a unos de otros, dice el texto, así como un pastor separa las ovejas de las cabras. La palabra cabras era en esos tiempos usada para referirse a aquellas autoridades déspotas y opresoras que hacían daño al pueblo de Dios, esto es, a las ovejas. Y en el juicio, Jesús aplicará a toda la humanidad el criterio de la compasión. Y los actos de compasión que menciona son 4. Son solo ejemplos de las variadas necesidades que sufren las personas y que debemos atender. Y estos son, primero, dar de comer al hambriento y de beber al sediento. Segundo, hospedar al forastero y al que no tiene casa. Tercero, vestir al desnudo. Y cuarto, visitar al enfermo y al encarcelado. Y todos nosotros seremos juzgados según nuestras obras de misericordia, no según algunas acciones excepcionales de caridad que hayamos podido hacer, sino según nuestra permanente actitud de ayudar en las necesidades, aliviar de los problemas, facilitarle la vida al prójimo y hacer sentir bien al otro, y evidentemente esto incluye el perdón. Son actos de bondad que dan testimonio que Dios ya está reinando. Y se trata de ejercer la compasión con los más pequeños, los más débiles, los más necesitados, los más frágiles, los que no cuentan. Porque son hermanos de Jesús. Y ayudarlos es hacerlo por Jesús mismo. O como dice Jesús, cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Y al ejercitar la compasión se trata de ayudar a todos, a buenos y malos, a amigos y a enemigos, a imitación de Dios Padre que envía su lluvia y su sol sobre malos y buenos. Y entonces el juicio consistirá en separar las ovejas de las cabras, los que fueron compasivos de los que no lo fueron. Y al separar, hará pasar a las ovejas al reino de su Padre. Vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Son benditos del Padre, pues su destino es la felicidad total en el reino de Dios. Y entonces los justos preguntarán, ¿pero cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?
¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? En realidad los justos, los que caminan a la luz de Dios, son aquellos que ayudan con total naturalidad, espontáneamente, sin darse cuenta, y ayudan porque hay que ayudar. Esta actitud de ayudar es la respuesta agradecida de los justos al amor del Padre. Ellos hacen el bien de forma natural y desinteresada porque son hijos del Padre Celestial. En cambio, a quienes no han sido compasivos, Jesús les dirá: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces también ellos contestarán: pero Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te asistimos? El problema de estos es que han vivido tan centrados en sí mismos y tan preocupados de ser el centro que nunca se interesaron en los demás. No los vieron, ni se percataron de sus sufrimientos. Vivieron sus vidas con total indolencia y sin tiempo para los demás. Su destino, desgraciadamente, es la muerte eterna. Pero esta condena es simplemente la constatación de lo que uno ha ido eligiendo a lo largo de su vida. Dios no envía a nadie a la desgracia eterna. Él no desea que sus hijos terminen así. Pero por la libertad que todos tenemos, podemos elegir vivir para siempre sin Dios. Y Dios respetará nuestra decisión. Sucede pues que cada uno en las decisiones que vamos tomando a lo largo de la vida, lo que estamos haciendo es decidir nuestro destino. Y el juicio final, lo único que hará es revelar a todos el destino que cada quien ha decidido para sí. El texto termina diciendo: estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo peor que le puede pasar a uno es morir para siempre. Es decir, vivir eternamente sin Dios y evidentemente sin nadie más, es decir, en la absoluta y total soledad. Y será así porque así lo han decidido libremente en sus vidas, porque en sus vidas han sido tan egoístas que al final se quedarán solamente consigo mismos, pues no supieron ser siervos ni quisieron atender a los demás. Ojalá nadie elija un destino así. Por eso es tan importante que aprovechemos este tiempo de Cuaresma para reorientar nuestras vidas y empezar a vivir haciendo de los otros el centro de nuestra preocupación. Pidámosle pues a Dios que nos haga compasivos, sensibles ante el sufrimiento y el dolor de los demás, y que nos dé la fuerza para hacer algo por ellos, de manera que al final participemos de su reino de felicidad total. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.